Muy buenos días, quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karinadiazapasa, y seguirme en mis otras redes sociales. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo del curso de psicología. Sí, ¿y cuál es este tema, profesora Karina? Es el tema de socialización. Vamos a aprender qué es la socialización, en qué consiste esto de la socialización, su definición, sus tipos y algo que siempre pregunta en los exámenes de admisión, que son los agentes de socialización, y practicaremos con algunas preguntas tipo examen de admisión. Así que quédate en este video y no te olvides darle like, comentar y compartir. Bueno, empezamos hablando de qué, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es socialización? Para esto, recordemos primero que cuando estamos en el curso de psicología, ¿no? La cual estudia el comportamiento del sujeto, la conducta del sujeto, ¿verdad? Los procesos afectivos, cognitivos, etcétera, del sujeto, del ser humano. La interacción social tiene que ver mucho del por qué se comporta una persona de una u otra manera. Claro, es un ente fundamental. Por eso, cuando nosotros hablamos de la socialización, lo primero que tenemos que decir que la socialización, profesora, es un proceso. Pregunta de examen de admisión, ¿qué es la socialización? Un proceso. Ahora, tú dirás, profesora, pero ¿cómo es ese proceso? Porque recuerda que cuando nosotros hablamos de un proceso, quiere decir que va poco a poco. Un proceso no es de la noche a la mañana, va poco a poco, paso a pasito, ¿sí o no? Ya está. La socialización es un proceso, pues, profesora, en donde nosotros vamos a poder adquirir, o sea, nosotros los sujetos, los seres humanos, vamos a adquirir. ¿Y qué vamos a adquirir? Adquirimos en el proceso de desde el momento que estamos ya concebidos hasta el último día de nuestra vida, aprendemos normas, roles, valores, actitudes, creencias, etcétera, ¿sí o no? Claro, nosotros adquirimos todo eso. Somos como una esponjita que va absorbiendo todo lo que se nos brinda de nuestro alrededor, ¿ya? Y nosotros cuando adquirimos esas normas, esos valores, esas actitudes, etcétera, nosotros vamos a poder desarrollar como seres humanos una forma de pensar, una forma de sentir y una forma, obviamente, de actuar. Y profesora, eso tiene mucho que ver con nuestro aspecto social definitivamente, porque el aspecto social, la socialización, para que tú puedas interactuar con otros seres humanos y formar, por ejemplo, grupos, ¿ya? Grupos sociales, sociedades, el ser humano ha tenido que adquirir primero algo. Y ese algo, que son los valores, etcétera, los da la misma sociedad. Y depende mucho de lo que adquieres, depende mucho de lo que tú adquieres para poder, tú poder tener una determinada forma de pensar, una determinada forma de sentir, una determinada forma de actuar, claro. El caso típico, a veces dicen, ¿no? Si uno vive en un ambiente, nace en un ambiente familiar, por ejemplo, de personas que son alcohólicas, ¿ya? Probablemente las probabilidades son muy altas, ¿verdad? De que ese sujeto también tenga la misma tendencia de ese grupo social en el cual se encuentra. Es decir, que los hijos probablemente también sean alcohólicos. Obviamente, aquí quiero resaltar algo, obviamente, y recalco, que no son en todos los casos, pero sí en una gran mayoría, ¿ya? Porque seguro algunos van a decir, pero profesora, hay excepciones. Obvio que hay excepciones, claro, ¿ya? No estoy diciendo que todos siempre no, sino digo que muchas veces las probabilidades suelen aumentar en determinados grupos dependiendo a las conductas, a las enseñanzas que se le da a esa persona o a esas personas, definitivamente. Igual, hay personas que, por ejemplo, han nacido en ambientes con mucha violencia y probablemente
las personas que han nacido en ese medio suelen ser también violentos, ¿verdad? Con excepciones. Personas a veces que nacen en lugares donde, por ejemplo, los padres o familiares muy cercanos son, obviamente conviven con personas que roban, por ejemplo, ¿ya? O cometen determinados delitos, suele ser que las personas, los hijos, ¿verdad? Suelen tener esa tendencia. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo todos, todos, ¿ya? Pero sí hay una influencia. Claro que hay una influencia, ¿no? Una tendencia a seguir, que puede ser rota, ¿ya? Por por determinadas excepciones, ¿ya? Por determinadas excepciones. Yo no estoy diciendo que si ustedes, por ejemplo, han nacido en un hogar de violencia, ustedes tienen que seguir con esa tendencia cuando tengan ustedes sus hijos. No, ustedes pueden tomar la decisión de romper esa cadena y cambiar todo eso. Claro que se puede, definitivamente que se puede, pero sí, la influencia social mucho influye, ¿ya? ¿Ya? Todo lo que es el medio en el cual te rodeas, el ambiente en el cual te rodeas, muchas veces influye a que tú tomes una determinada actitud frente a eso, ¿verdad? Y eso también influye en tu forma de pensar, pues, en tu forma de sentir, en tu forma de actuar. ¿Ya? Entonces sí tiene que ver mucho esto. El simple saludo, por ejemplo, el simple saludo. Hay personas, los padres que tienen hijos, se han dado cuenta, por ejemplo, yo lo digo porque también soy mamá, ¿no? Tienen un hijo pequeño. A ese hijo pequeño, ¿qué sucede? Le enseñan a saludar. Y se han dado cuenta que cuando desde pequeños les enseñamos a saludar, nuestros hijos ingresan a un determinado lugar y saludan, ¿sí o no? Claro, y saludan. Pero existe también hogares en que a veces los padres no les enseñan a saludar. ¿Y qué sucede con los hijos? Pues no saludan. ¿Y qué pasa con con las demás personas que están alrededor? Dicen, ah, ese niño es un malcriado, un mal educado, ¿sí o no? ¿Ya? Y probablemente muchas veces la culpa no es del niño, ¿no? No tiene esa responsabilidad porque el niño recién está aprendiendo, un niño pequeño está aprendiendo todo lo que ve a su alrededor, ¿no? Todo lo que el medio le está enseñando. Sí, tiene mucho que ver también. Obviamente también hay excepciones, por ejemplo, esto ocurre bastante con jóvenes ya adolescentes que han tenido una muy buena educación, etcétera, pero a veces de acuerdo al otro grupo, porque después van a venir otros agentes de socialización, ¿verdad? Puede ser que tú tengas tu hijito y a tu hijito le hayas enseñado todo muy bien, etcétera, pero depende con qué fortaleza eso has cimentado esas plantitas, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Somos como un arbolito que vamos creciendo, pero desde el inicio tiene que estar bien puesta, pues a raíz, ¿no? Bien cuidadita, etcétera, porque a veces ocurre de que el arbolito se puede ir torciendo, ¿sí o no? Se puede ir torciendo, se puede ir para un ladito. Entonces, en ese momento podemos ver en la conducta que a veces, sí, a veces, por ejemplo, vienen a los amigos, ¿verdad? Y hacen que tú, en algunos casos, los sujetos decidan dejar de lado estos valores, esto que les han enseñado desde muy pequeños. Sí, ocurre. Hay muchas cosas que pueden hacer que en el transcurso de nuestra vida vaya haciéndonos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, porque obviamente tiene que ver mucho con ese proceso de adquisición, a lo que llamamos socialización, ¿ya? Sigamos trabajando, jóvenes. Muchos preguntan, profesora Karina, ¿y cuáles son los tipos de socialización? ¿Ya? Pregunta de examen de admisión, ¿cuáles son los tipos de socialización? Para empezar, arrancaremos hablando del tipo de socialización primaria. Cuando uno nace, a ver, ¿cuáles son los primeros entes de socialización? ¿Cuáles son las primeras personas, otros seres humanos, que están contigo? Pues obviamente
va a ser tu familia, tus padres, ¿sí o no? Papá, mamá, claro, o las personas responsables que sean responsables de ti si en el caso no está presente ni el papá ni la mamá, ¿verdad? Claro, ellos van a ser tus primeras personas con las que te vas a relacionar. Claro, definitivamente. Cuando nosotros hablamos y seguimos creciendo, mejor dicho, cuando nosotros seguimos creciendo, nuestro segundo agente de socialización van a ser el medio ambiente. O sea, claro, porque no toda la vida vas a estar con los padres, o sí, no, ¿verdad? No siempre vas a estar con los padres. Como segundo tipo de socialización es la socialización secundaria, porque en algún momento saldrás, te relacionarás con otras personas, ¿no? Todavía no vamos a estar pegados a los papás. Y en ese momento que empezamos a relacionarnos con otras personas diferentes a nuestros padres, estaremos frente a nuestro medio ambiente que es el segundo tipo de socialización. Profesora, entonces, la socialización primaria, ¿qué es? La socialización primaria son tus primeros entes de socialización. Desde el momento, tú como individuo, como ser humano, que empiezas a relacionarte con esos primeros seres de tu sociedad, que son los padres, ¿no? O las personas responsables de esta, como ya mencioné, a ellos les vas a llamar el tipo de socialización primaria, que son los que desde el inicio te empiezan a transmitir gracias a ellos tú empiezas a adquirir esas normas, esos valores, ¿verdad? Esas actitudes que tú más adelante probablemente vas a empezar a desarrollar, ¿no? Y te va a hacer también adquirir, que tú puedas de esa manera elegir una forma de pensar, una conducta, ¿no? Una forma de sentir. En el caso de la socialización secundaria, el tipo de socialización secundaria, como ya te mencioné, es el medio ambiente, ¿no? Ya es tú en socialización con con otras personas distintas a tus padres. Y por último, existe el tipo de socialización terciaria. Profesora, ¿y quiénes entran aquí? Los que salen de este proceso de socialización. ¿Cómo así, profesora? A ver, probablemente te has topado, te has dado cuenta que nosotros, los seres humanos, vivimos en una sociedad, ¿no? Sí, claro, profesor, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Obvio. Una sociedad que tiene normas, que tiene reglas, ¿sí o no? Claro, profesora Karina, eso es lógico, ¿no? Muy bien. Pero sucede que algunos miembros de esa sociedad, de esa comunidad, de ese grupo de personas que viven con normas, que viven con reglas, que deben de respetarlas, deciden salir. Salen, ¿no? ¿Cómo salen, profesora de la sociedad? Me voy a otro país? ¿Me voy a otra ciudad? ¿Me vuelvo una paria, profesora? No, sino que rompen las normas, las reglas, deciden romper esas normas o reglas sociales, ¿no? Y obviamente el ser humano se caracteriza por vivir en sociedad, ¿sí o no? Por relacionarse, por ser... Claro, eso nos caracteriza por formar esos grupos sociales. Profesora, los animales también forman grupos sociales. Sí, pero a diferencia de nosotros, ya, a diferencia de nosotros, recuerden el IP, la inteligencia, pensamiento y lenguaje. Nosotros tenemos eso de diferente con ellos, ¿ya? Bueno, eso está en discusión también. Hay algunos que consideran que los animales, ¿verdad? Son mejores que los seres humanos. En algunos casos también lo pienso, pero eso no vamos a discutir aquí. Aquí lo que vamos a recordar es que sí, lamentablemente a veces hay personas que rompen las normas sociales, deciden salirse de estas reglas sociales, pero como el ser humano es parte de una sociedad, los seres humanos deciden volver a regresar. Y ahí aparece pues la popular socialización terciaria, con lo que es la reintegración social. Un caso podemos ponerlo en el caso, por ejemplo, de las personas que cometen un delito. Las personas que cometen un determinado delito rompen las reglas, las normas sociales, ¿sí o no? Y a romper las normas sociales, obviamente les tocaría asumir la culpa.
que en este caso es muchas veces la cárcel, ¿sí o no? En el caso, según nuestra sociedad actual, es así los castigos, la cárcel. Y cuando van a la cárcel, estas personas, ¿ya? Se busca el objetivo también de de restringirles la libertad, porque sí, se les está restringiendo la libertad, ¿no? Algo muy valioso que tenemos todas las personas, ¿no? La libertad, por ejemplo, de poder transitar donde yo guste. En cambio, cuando yo cometo un delito y me llevan preso, o en este caso, en mi caso, presa, ¿qué ocurre? Que ya no tengo toda la libertad plena de poder transitar donde yo quiera, porque voy a estar encerrada. ¿Verdad? Creo que es algo de lo más, lo que no se le desea a las personas, ¿no? Estar encerrados. Ya no tenemos libertad, pero una libertad restringida por algo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos es poder hacer que nuevamente estas personas que rompieron estas reglas, que simplemente decidieron, ¿no? Tomar el camino fácil, como algunos dicen, y poder romper alguna de estas normas sociales y cometer un determinado delito. Entonces, la sociedad también busca que ellos vuelvan a ser parte de la sociedad de la cual ellos salieron, ¿no? Y por eso se habla de la reintegración social, ¿no? Podemos observar algunos casos de personas, muchos casos también, mejor dicho, de muchas personas que han entrado a la cárcel y que en el proceso ha habido determinados proyectos, no planes dentro de la institución del centro penitenciario, en donde se les ha dado la oportunidad de poder tomar talleres, ¿no? Talleres que los han ayudado a poder trabajar, ¿no? Han tomado clases de arte, de pintura, cosas con manualidades, etcétera, y puedan vender esos productos también. Y de esa manera los ayudan para que cuando ellos cumplan su condena, al salir, puedan volver a ser parte de la sociedad, obviamente ya con un oficio que pueda ayudarlos a poder ganarse el dinero dignamente. Este es el objetivo, ¿sí o no? O sea, no podemos dejar de lado a estas personas que cometen delitos, sino volvemos a hacerlos parte de la sociedad. Es el ideal, es el ideal, porque tampoco vamos a discutir, porque seguro tal vez alguien va a decir, oh, pero la cárcel a veces también los vuelve peores, como una vez un estudiante me dijo, profesora, la cárcel a veces los vuelve peores a los delincuentes, ¿no? O a veces personas que no han cometido pues el delito, a veces lamentablemente ingresan a estos centros penitenciarios por ser acusados falsamente, ¿verdad? Etcétera. Bueno, hay muchos casos, obviamente habrá infinidad de excepciones a lo que el ideal busca, ¿no? Y sí, sí, obviamente no podemos negar, y más aún en nuestra sociedad y en realidad en muchas sociedades del mundo ocurre esos casos, ¿no? Que no siempre el ideal se cumple, ¿no? No siempre. Ya a veces hay personas que cumplen su condena y salen peor, ¿no? Si entraste por un delito menor, a veces salen y cometen delitos mayores. Ocurre también, ocurre. No vamos a negarlo, ¿no? Es parte de lo que vivimos. Pero en este momento estamos simplemente recordando los tipos de socialización. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos tipos de socialización hay? Tres, profesora. ¿Cuáles son? La socialización primaria, la socialización secundaria y la socialización terciaria. Excelente, profesora Karina. No te olvides que la socialización primaria está representada por los padres, ¿ya? Esta es el primer tipo de socialización, en el primer momento en el que el individuo atraviesa en su niñez. Y obviamente con los primeros que se relacionan son con sus familias más cercanas, sus padres. El segundo tipo de socialización, para resumir, está obviamente centrado en lo que es el medio ambiente, los amigos, las amigas, los vecinos, ¿verdad? Los profesores, la escuela, la universidad, etcétera. ¿Ya? Los grupos de pares, etcétera. ¿Ya? Y por último, la socialización terciaria, que está obviamente inmerso todas aquellas personas
que hayan lamentablemente decidido haber tomado la decisión de salir de este grupo social o que por X motivos llegó a salir de este grupo social, ¿no? Y que más adelante tendría que reintegrarse socialmente, que es el objetivo de la sociedad, no es dejarlos de lado, sino la reintegración social. Entonces, hasta ahí, tipos de socialización. Que ahora, ¿qué vamos a hablar, profesora Karina? Vamos a hablar de los llamados agentes de socialización, ¿no? Ahora vamos a hablar específicamente de esas personitas que forman parte de ese medio ambiente, ¿no? De ese tipo de socialización primaria, de ese tipo de socialización secundaria, de ese tipo de socialización terciaria, de los agentes, de esas personitas que forman parte de nuestra socialización. En primer lugar, obviamente, está la familia. La familia es el primer agente de socialización. Son los primeros seres. ¿Se recuerda que cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la unidad básica de la sociedad? En todos los libros vas a encontrar eso probablemente, ¿no? Claro. Sí, pues la familia es la primera base de la sociedad. También los grupos de referencia, ya que esto forma parte del medio ambiente según el tipo de socialización. La escuela, la universidad son agentes de socialización, los medios de comunicación también son agentes de socialización. Ya te mencioné que la familia es el primer agente de socialización porque es esa unidad básica, el eje de la sociedad. Se dice que sin la familia la sociedad no existiera. Claro, porque recuerda tú que uno de los objetivos que tiene la familia, ¿no? Desde el punto de vista biológico es la procreación que permite que haya más seres humanos, que más adelante también van a procrear y que la existencia del ser humano perdure a través del tiempo, ¿no? Ya que si no hay procreación, nuestra raza humana, biológicamente hablando, podría desaparecer desde ese punto de vista. Obviamente que la definición de lo que es hoy en día familia ha ido variando con el tiempo, ¿no? Por eso va a haber un video específicamente donde vamos a hablar sobre los tipos de familia, los tipos de crianza, etcétera, ¿ya? Claro, porque hoy en día vía familia no simplemente es la necesidad, es algo fundamental, que tal vez estas palabras para algunos va a decir, no, pero profesor, es la función, sí, claro que es una función primordial porque ayuda a la existencia del ser humano, ¿no? A que siga existiendo de generación en generación. Pero ahora la acepción que le dan a la familia no siempre ya es la procreación, ¿no? Porque hay familias de diferentes tipos. Eso hay que tenerlo muy en claro también. Y entonces el primer agente de socialización, claro, los primeros, cuando nace un niño, ¿con quién se relaciona primero? Con los papitos, ¿no? Con el hermano, si es que tuviera, los tíos, los primos, los abuelos, etcétera. Por eso es la unidad básica de la sociedad. Está considerada la familia como la institución socializadora. Ahora bien, profesora, ¿qué son los grupos de referencia? Son conocidos también, ahí aviso, son conocidos también como los populares grupos, acá está, grupos de pares. No entiendo. A ver, con el tiempo tú vas creciendo, el ser humano va creciendo. Muy bien. Al crecer, ¿no? Va a empezar a formar grupos sociales, pero la relación suele ser a veces muy cercana con personas que tienen los mismos fines, objetivos, ¿no? O tienen algo afín. Por ejemplo, el grupo hay personas que les gusta montar unos aparatitos, disculpen mi vejez. Skate creo que se llaman, ¿no? Los que manejan unas tablas, y ya está. Disculpen mi ignorancia, si no se llama skate, avísenme por el comentario, ¿ya? O, por ejemplo, ya algo más fácil, las personas que les gusta jugar, los varones que les gusta y mujeres que les gusta jugar fútbol. Por ejemplo, ¿qué sucede ahí? Como a todos les gusta, entonces te relacionas con ese grupo de personas que les gusta jugar ese deporte. O, por ejemplo, personas que les gusta ir al cine, por ejemplo. Ah, ya, tienen algo en común, les gusta ver películas, ¿verdad? Se relacionan con ese ambiente. Entonces,
tú te vas relacionando, los seres humanos, con el transcurso del tiempo, siempre nos vamos apegando más, diríamos de esta manera, a personas que tienen cosas en común con nosotros. Claro, es una forma de socialización, gracias a esa gente que se llaman los grupos de referencia o los grupos de pares, ¿verdad? Igual, cuando por ejemplo estás en el colegio, a veces hay estudiantes que se juntan más con estudiantes que tienen el mismo fin, estudiar, ¿no? Porque hay otros también que van a estudiar, pero les gusta más, por ejemplo, el recreo, ya, entonces, esa también es un grupo de referencia, ¿no? Siempre tenemos esa característica del ser humano, ¿no? O también hay otras personas, como en mi caso, particularmente, que soy una persona que no le gusta a la gente hipócrita. A mí particularmente, la persona que me está hablando detesta a la gente hipócrita, no me gusta ser hipócrita y como particularmente en el medio que me rodeo y he visto muchas personas, de ya sea en el ámbito profesional, etcétera, las amistades, he conocido mucha hipocresía de parte de muchas personas, es por eso. Y aparte que yo soy una persona social, con las personas que me he relacionado, algunas veces he visto esto inmerso en ellos, la hipocresía, y por eso yo no suelo relacionarme fácilmente con otras personas porque me he dado cuenta de que hay muchas personas que lamentablemente sí tienen esta tendencia de ser hipócritas, ¿no? Entonces por eso mi grupo de referencia es muy reducido en mi caso, ¿no? O yo he visto, lo he vivido y lo vivo, que es muy reducido a diferencia de otros grupos, ¿no? Que tienen cosas en común. Yo me relaciono bastante con los que son mis colegas, ¿no? Con los que puedo a veces compartir, cosas que tenemos en común en el ámbito de la educación, ¿sí? ¿No? Pero también puede ser que pueda relacionarme con otro grupo de personas. Por ejemplo, un tiempo me estuve relacionando bastante con personas que hacen comedia, porque también me gustaba hacer stand-up comedy. Entonces, depende de lo que los gustos, las aficiones que tú tengas para la formación de este grupo de pares o de referencia. Ahora, otro grupo también, que otra gente de socialización suele ser la escuela, la universidad, son los otros agentes con los cuales nos vamos relacionando. Por ejemplo, la escuela, la universidad ayuda bastante y facilita la integración socioeconómica, la participación social. Claro, porque cuando estamos solo en el primer tipo de socialización, que es la primaria, estamos inmersos a esas normas, a esas reglas que nos dan ellos como primer agente de socialización, que es la familia. Pero en el momento que vamos saliendo, eso nos ayuda a abrir, por decirlo así, abrir las alas y poder saber un poco más, poder formar otro tipo de amistades, ¿verdad? Los amiguitos, las amiguitas en la universidad ya es algo más centrado y nos obviamente definitivamente facilita esta integración socioeconómica, ¿ya? La participación social, la integración cultural y normativa, en la que prima obviamente la racionalidad sobre la afectividad. Y por último, obviamente hay más agentes de socialización, pero esto es lo que la universidad le gusta preguntar bastante, ¿ya? Y me voy a ir a este último agente de socialización. Este agente de socialización llamado medios de comunicación es el agente de socialización que se le considera el agente de socialización manipulador, influenciador. ¿Por qué? Muchos me preguntan, ha venido en preguntas de examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es el agente de socialización que manipula, bla, bla, bla? ¿O cuál es el agente de socialización que influye en las decisiones, bla? Uno de los agentes de socialización que manipula e influye más suele ser los medios de comunicación. Un ejemplo clásico se mira en los comerciales. Por ejemplo, podemos ver en comerciales de ropa, pongámoslo algo fácil, de ropa. O en la publicidad que hay en las redes sociales, en las calles a través de estas publicidades, ¿no? Ya sea por video, visuales, por imágenes. Vemos a mujeres que tienen unas características que son pues muy marcadas, ¿no? Suelen ser mujeres delgadas, ¿no? Muchas, en la gran mayoría suelen ser mujeres blancas, ¿no?
en algunos casos rubias o castañas, ¿no? Y que ya marca pues estereotipo, que obviamente hemos visto que a través de los años esto ha ido cambiando en la publicidad, por ejemplo. Ahora sí colocan mujeres ya no, como dirían, no blancas, ¿no? No, mujeres de color, con otras características, ¿no? Pero hay algo peculiar que siempre se muestra, que obviamente ha ido cambiando en determinadas marcas, pero es algo que está marcado, pues, ¿no? El cuerpo delgado. ¿Qué ocurre? Que a veces muchas jovencitas, por ejemplo, nenas y nenes, miran este tipo de imágenes o en la misma televisión, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, determinados programas que muestran a la mujer súper delgada, con un cuerpazo, con una cara bonita, etcétera. Y las nenas, las personas que recién muchas veces, a veces esto calza bastante en muchos adolescentes, ya varones y mujeres, que al mirar esto, ya, o al mirar, por ejemplo, los cuerpos de los varones, no todos musculosos, fortachones, etcétera, dicen, ah, yo quiero ser como ellos, ¿no? Claro, porque están por más que no quieran, por más, a veces, una vez yo lo hice, un experimento social conmigo, empecé a transitar por distintas calles de donde vivo, ya, y empecé a caminar, miraba las publicidades, ¿no? Y cuando estaba dentro del carro, miraba afuera y decía, pues sí, ¿no? Todos los días nos bombardean con imágenes, en la televisión se mira a este tipo de mujeres, a este tipo de varones que dicen, ah, este es el ideal, pues, ¿no? Le preguntas a una jovencita con quién quisiera casarse, le pones dos imágenes de una persona obesa y de una persona con ese cuerpo escultural, etcétera. Obviamente te va a decidir mucho de ellas la persona escultural, ¿no? Mm, Porque esa es la tendencia, o sea, quieren seguir un patrón. Hemos sido manipulados, hemos sido influenciados por estos medios de comunicación. Hoy en día se quejan bastante, por ejemplo, de por qué aumenta la anorexia. Y bueno, esto viene también de años, ¿no? La anorexia y la bulimia en personas, muchas veces ocurre por esto, ¿no? El popular bullying que nace en escuelas, lo digo como docente, ¿no? El popular bullying, obviamente porque son jovencitos que a veces tienen este cuerpo y dicen, ah, mira, allá me muestran esto, acá me muestran esto, yo soy perfecta, tengo el cuerpo ideal, tengo la cara ideal, y miras a otra persona y dices, tú no eres perfecta, porque tú eres así, tú eres asá. Entonces, de esa manera, los medios de comunicación van influenciando, van manipulando al ser humano, a este ente social, para que probablemente en algunos casos o muchos, ¿verdad? Esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa conducta vaya cambiando, vaya manipulándose, ¿ya? Y influencia en estos sujetos para que tengan una determinada conducta. Definitivamente eso es clarísimo. Yo en otro caso les pondría el caso de las mm, yo colecciono Barbies, es un caso, ¿ah? Ya, yo colecciono Barbies, pero si ustedes dan una vueltita, por ejemplo, a agarrar y a analizar, investigar cómo aparecen estas muñecas, y cómo en el tiempo han ido cambiando, pues es notorio, porque antes solamente la muñeca tenía un determinado cuerpo, que era un cuerpo súper, que es un cuerpo, la Barbie convencional es un cuerpo súper delgado, que te muestra una mujer súper delgada, alta y rubia, con ojos verdes, ¿verdad? Ojos azules, que es lo convencional, y ese era el estereotipo marcado en estas muñecas. Con el paso de los tiempos, obviamente se dieron cuenta de que no era lo adecuado, probablemente, porque miren, en realidad no lo considero adecuado desde ese punto de vista, ¿no? Hablando de la forma en cómo presentan una determinada muñeca. Es por eso que empezaron a sacarle a la muñeca las profesiones y las diferentes moldes y colores de rostro, tamaño de su cuerpo, etcétera. Claro, por ejemplo, hay ahora muñecas que son la convencional, la Barbie delgada, alta y rubia. También hay Barbies morenas,
Las Barbies africanas, por ejemplo, particularmente a mí me gustan bastante las morenas, las con pelo rizado, ¿no? Hay unas muñecas también que me encantan, que son las Barbies petit, Barbies pequeñitas, de tamaño pequeño. Hay una mutua relación con ellas, o sea, tengo un afecto con estas muñecas petit porque yo también soy pequeñita. Este, y así, o sea, tanto en los varones, en los cuerpos de los muñecos, de los Ken y de las Barbies, ha habido esos cambios y son muy notorios, ¿no? Entonces sí, los medios de comunicación sí influyen, sí, definitivamente influyen y bastante. Preguntas, ¿quieren preguntitas? Vamos a hacer preguntitas, ¿ya? ¿De qué? De todo lo que hemos venido aprendiendo. Agentes de socialización y los tipos de socialización primaria, secundaria y terciaria. Y no te olvides de qué es la socialización. Así que ahora sí, arranquemos con las preguntas tipo examen de admisión, no sin antes, obviamente, espero que me hayas comprendido, ¿vale? Trata de ser simple, sencilla, si algo no me has comprendido, deja tu comentario y no te olvides, obviamente, suscribirte a mi canal de YouTube, profe.karina Díaz Apaza. Ahora sí, vamos a lo que muchos están esperando, que son las preguntas tipo examen de admisión, ¿ya? A ver, profesora, primera pregunta de examen de admisión. Dice, pregunta número 1. Son considerados los manipuladores modernos de la conciencia, los cuales influyen, jovencitos, manipuladores, influyen más en los niños y adolescentes, creando modelos de vida. Chicos, nivel coquito. Miren las alternativas. A, familia. B, medios de comunicación. C, instituciones educativas. D, religión. E, grupo de pares. Pregunta. Hace un momento estuvimos hablando de eso, mis amores. ¿Quiénes son considerados los manipuladores modernos de la conciencia, los cuales influyen más en los niños y adolescentes, creando modelos de vida? ¿Quién será? Muy bien, ya muchos tienen su respuesta, claro, profesora Karina. ¿Cómo me voy a confundir en eso, profesora Karina? Ya sería el colmo, profesora Karina. Muy bien, la respuesta correcta, ¿cuál sería, mis amores? Los medios de comunicación, claro, pues ellos son los manipuladores, ellos son, profesores, los que van a influir en la conducta de los sujetos. Y sí, esto es cierto, que suelen influir más en los niños y adolescentes, porque recuerda que ellos todavía están en un proceso de adquisición, ¿no? Un proceso de encajar es como encajar un rompecabezas en nuestra vida, ¿no? Y a veces las fichas no encajan, pues, ¿no? Y ahí están aprendiendo ellos a encajarlas. Entonces es un poquito más sencillo, más fácil de manipular un niño o manipular un adolescente, porque están en ese proceso de aprendizaje. En cambio, los adultos, aunque también hay muchos casos de adultos que han sido, obviamente, que por muchos motivos, ¿no? A veces se dejan manipular, influenciar por estos medios de comunicación. Muy bien. Respuesta correcta, respuesta, pregunta de examen de admisión, respuesta de examen de admisión para tener un 20 e ingresar, medios de comunicación. Siguiente pregunta, pregunta número 2 de examen de admisión. Dice, es el tipo, escucha, ya no te habla de gente, ahora te habla del tipo de socialización en el cual es muy intenso y se da por la fuerza de un adulto para que el niño se vuelva obediente. Vuelvo a repetir, es el tipo de socialización en el cual es muy intenso. Se da por la fuerza. ¿Pero de quién? De un adulto para que escucha el niño se vuelva obediente. A ver, preguntita, mis amorcitos. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de socialización? Lo hemos hecho, ¿ah? Sí, claro, seguro están diciendo, profesora. Había socialización en primer lugar, una socialización de tipo primaria. Muy bien, bellecita. Ahí había una socialización primaria. Y si había una primaria, había una secundaria. También había una terciaria. Ya, entonces desde ahí ya sabemos los tipos de socialización. Ya se va la alternativa D, no es la alternativa E tampoco. Ya está entre la A, la B y la C.
pero tiene una característica es peculiar cada una de ellas, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál sería la respuesta. En la primaria, jóvenes, ¿por quién está representado? Muy bien, por los padres. Padres que son el primer agente de socialización, ¿verdad? Padres que te enseñan las normas, los valores, ¿sí o no? Claro, profesora, claro. Las creencias, las costumbres. Sí, sí, obvio, obvio, profesora. El segundo está representado por el medio ambiente, como los amigos, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, ¿sí o no? Como dentro de los agentes de este tipo de socialización secundaria. Claro, claro, profesora. Y el último, que es la terciaria. La terciaria es la popular reintegración social. Eso es cuando ya salió. Yo dudo, mis amorcitos, que sea la terciaria. ¿Ustedes creen que sea la terciaria? No, pues no, 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 dice, y se da por la fuerza un adulto para que el niño, no, pues la terciaria muchas veces suelen ser mayores, no siempre niños, ¿ya? Pero hay casos, ¿ya? Así que terciaria no va. Es primaria o secundaria. Te dice un adulto para que el niño se vuelva obediente. Profesora, eso es obviamente la socialización de tipo. Ya supongo que has dicho la respuesta. Muy bien, la socialización de tipo primaria, pues, porque obviamente recuerdas el chancletazo, ¿sí o no? Si eres de un lugar, obviamente, donde las mamás son un caso especial, ¿sí o no? Claro, ¿no? O los papás el grito, ¿sí o no? Claro, para que tú, hagas las cosas. Aunque hoy en día, pues, también eso está en debate, ¿no? Porque hablan de que hay personas que empiezan a nombrar las generaciones, ¿no? En mi generación era así, en mi generación es esta, en mi generación la educación era mejor, en mi generación se hace de esta manera es mejor. Bueno, cada uno ha tenido diferentes, cada generación ha vivido en diferentes momentos, cosas que no estaban viviendo momentos. En ese momento no se estaban viviendo las cosas que se viven en este momento. Hay cosas obviamente que sí guardan mucha relación, ¿no? Pero hay cosas que no y depende mucho del ambiente en el cual te rodees y la decisión que tú tomes, ¿no? Para cómo educar a tus hijos. Eso lo vamos a ver en los estilos de crianza en un siguiente video donde te voy a hablar todo sobre la familia, ¿ya? Pero obviamente sí, 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 sí. Obviamente si queremos enseñar a un hijo a saludar, le enseñamos a saludar. Pero ya el adulto, ¿no? Va de alguna manera a enseñar esas, mejor dicho, el adulto, los padres enseñan a los hijos esos valores, esas costumbres. Y en algunos casos, el decir por la fuerza, porque una vez un estudiante me preguntó, profesora, ¿o sea, es a golpe? No, no, no es que necesariamente sea a golpe, pero sí tiene que haber una mano dura desde el punto de vista no golpizas, estoy diciendo, ¿no? No, aunque algunos dicen que sí, que hay que darles a veces. Puede ser alguna que otra nalgadita, jóvenes. No, si hoy quien no le da alguna vez una nalgadita, y si algunos dicen, algunos no, profesora, yo no lo voy a hacer, espera el momento que estés con tu nene, ¿no? Yo quiero, a veces hay personas, y yo también era una de ellas, ¿no? Que decía, ay, ¿cómo es posible que esto pase con este niño? ¿No? Pero cuando llega tu momento de ser padre, lo entenderás. Y que a veces sí es necesario, no necesariamente llegar a los golpes, a las palizas, como dicen algunos, pero sí es necesario hacer notar la forma más adecuada posible para que los hijos sigan un camino, como dicen, ¿no? Las personas mayores, un camino del bien, ¿no? Claro, depende mucho del tipo de crianza también que tengas y va a ayudar también bastante cómo expresas y creo yo lo más importante que son la parte emocional de nuestros hijos, ¿ya? Y sí, definitivamente aquí estamos hablando, profesora, de la respuesta correcta, que sería el tipo de socialización primaria. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta de examen de admisión. Se las dejo, ustedes son. Dice, ¿cuál, cuál de las siguientes alternativas no pertenece a un agente de socialización? Alternativa A, universidad; B, grupos de pares; C, familia; D, escuela; E, ninguna de las anteriores. Vayan resolviendo, mis amorcitos, mientras
Ustedes van resolviendo esa pregunta, yo les planteo otra pregunta más. Como ustedes saben, ¿no? Yo enseño varios cursos de letras, así que acá hay que ponerle el pare y obviamente aprender, ¿ah? Porque esto ha sido intencional. En esa pregunta de examen de admisión, les preguntaría en el curso de lenguaje, ¿qué palabra le falta tilde? ¿A qué palabra le falta tilde? Ustedes me van a decir en los comentarios a qué palabra le falta tilde. Y si me contestan bien, si me contesta bien esta pregunta, y obviamente están llegando acá en el video, ¿ya? A la primera persona que haya visto el video, ¿ya? Y que me diga a qué palabra de esta pregunta le falta tilde y coloca en el comentario a la primera persona, ¿ya? Pones la respuesta. Yo fui primero la respuesta, ¿ya? Le voy a regalar un libro de lenguaje, donde tengo todos los temas de lenguaje, donde tengo preguntas, respuestas. Solo la primera persona. Y así, en el transcurso de mis videos, a las personas que sean fieles, suscriptores, que les gusta aprender, ver los videos, ¿verdad? Así, en varios videos, de cualquier momento, se me va a ocurrir regalar algo, ¿ya? En Navidad estoy pensando una Barbie. Ya, si alguien quiere, un Kencito tal vez, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes alternativas no pertenece a un agente socializador? Contestemos. A ver, ¿cuál sería la respuesta, mis amorcitos? ¿Han tenido todo el tiempo para poder contestar, preciosuras? ¿Cuál sería? Muy bien. Profesora, la universidad obviamente que sí es un agente de socialización, ¿ya? Los grupos de pares son los grupos de referencia, claro, usted nos ha hablado de esos grupos, las personas que tenemos algo en común, ¿no? La familia es que el primer agente de socialización, porque es parte del tipo de socialización primaria. La escuela, también usted nos habló de la escuela junto con la universidad, ¿no? Como otro agente de socialización. Entonces, ¿cuál sería pues la respuesta? La respuesta sería ninguna de las anteriores, porque todos sí son agentes de socialización, ¿no? Por lo tanto, no podría ser ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, alternativa en enamoraditos. Y jovencitos, con eso hemos culminado el día de hoy. Muchas gracias a los jovencitos saben que nos apoyan a través de su colaboración del Yape, ¿no? O a los papitos que dicen agradecen por el material que se les está ayudando a sus hijos, muchos por los que postulan universidades, etcétera. No hay de qué, es un placer enseñarles de forma gratuita, pero también muchas gracias por su apoyo. Ya veré si en algunos videos voy a colgar ahí las imágenes, nombres, pero voy a pedir autorización. Caso contrario, se les voy a agradecer simplemente con estas palabras y colgando más videos. Nos vemos en un siguiente video. No olvides suscribirte, darle like al videíto, comentar, compartir y no te olvides del concurso de la pregunta. Ya, al primero. Pero si tú también quieres contestar, contesta, belleza. Te pondré un corazoncito para decirte que has contestado muy bien, ¿ya? Nos vemos en un siguiente video.